Buenas tardes a todos e a todas e a todos que nos acompanham esta tarde. Vou falar em português, depois vou falar em portunhol, isso vai acontecer em alguns momentos. Então, saúdo a todas, a todos, a todos que estão aqui conosco nesse encontro, mais uma vez, promovido pelo Laboratório de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Empoderales, em parceria com o Núcleo de Estudantes Luso-Brasileiros da Universidade de Lisboa. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente aos professores Jaime Bassa e Pamela Figueroa por estarem aqui conosco nessa tarde, noite, né? Temos dois fusos aqui em movimento nesse momento. Então, agradeço muito a amável, gentil resposta que deram prontamente ao nosso convite, sabendo que hoje, esse momento, vocês estão sendo muito solicitados para falar em vários eventos sobre essa Constituinte chilena. Então, agradeço a deferência e o encaixe na agenda de vocês desse momento entre nós aqui. Nós temos estudado bastante aqui o constitucionalismo latino-americano através do grupo de pesquisa do Empoderales e, para nós, é claro que há um carinho especial em conhecer e saber o que se passa nesse momento na Constituinte que se põe em marcha, né, no Chile. Então, agradeço, já aviso aos dois que podem falar tranquilamente em espanhol, desde que com despacio, porque assim acompanhamos com tranquilidade o que vai ser dito. E agradeço a todos os que participam nesse momento conosco aqui, que se interessaram em estar escutando, participando, enfim, tendo esse momento para aprofundamento de seus conhecimentos e pesquisas particulares. Saúdo aqui a professora Cláudia Maria Barbosa, que também está aqui conosco nessa tarde, noite, né? E ela que tem sempre andado aqui às voltas entre Brasil e Portugal, então também já é uma companheira de viagens, né? Nesses encontros que a gente vai fazendo aí ao longo da vida. Então, sem mais delongas, eu vou passar para a Mariana para ela fazer aqui as honrarias da casa em nome do NELB, do Núcleo de Estudantes Luso-Brasileiros da Universidade de Lisboa, e seguimos depois para o Rangel para fazer também as honrarias do Empoderales, tá bom? Hola, buenas tardes. Mi español no es muy bueno, como la profesora Lilian, pero voy a intentar cualquier cosa. El Núcleo de Estudiantes Portugueses y Brasileiros está acá en Lisboa para ayudar los estudiantes a conocer mejor la realidad de Lisboa y do Brasil. Por isso, nosotros nos juntamos com o grupo do Rio de Janeiro, Empoderales, y hoy nos sentimos muy honrados de poder en Lisboa y en Brasil tener este momento de discussão de la Constituinte chilena e acredito que vamos aproveitar bastante. Muito obrigada. Comienzo, ¿verdad? Angel, por favor. Olá, professora. Estou aqui representando o grupo Empoderales, grupo de pesquisa que a professora Lília coordena na UFRJ. Enfim, desenvolvemos nossas pesquisas em relação à participação popular, ao constitucionalismo latino-americano, à questão da democracia. E é uma grande honra estar aqui nesse momento, podendo compartilhar com vocês esses ensinamentos em um momento em que o Chile se mostra como o mais novo integrante desse movimento do novo constitucionalismo latino-americano. Rangel, ficou sem Rangel, som. seu som foi cortado. Por favor, abre aí o seu microfone novamente. Peço desculpas, estão me ouvindo? Sim. Eu estou tendo um problema de conexão hoje, professora. Está uma chuva aqui no Rio e acho que a minha internet talvez fique um pouco ruim.
Mas, enfim, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar representando o Grupo Empoderalis, e nessa tarde a gente vai se aprofundar nos estudos acerca do processo constituinte chileno, que é mais um novo país a integrar o grupo do fenômeno do novo constitucionalismo latino-americano, que tem sido alvo de estudo pelo nosso grupo de pesquisa há bastante tempo, e os professores, sem sombra de dúvidas, vão poder trazer importantes aportes. Nele, você já pode apresentar o professor Jaime para a gente começar, fica à vontade. Então, o professor Jaime possui um currículo extenso, eu vou falar aqui brevemente. Ele é professor titular de Direito Constitucional e Teoria Política, investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares em Teoria Social e Subjetividade, diretor do Departamento de Direito Público, integrante dos cursos de Filosofia, de mestrado em Filosofia, do doutorado em Direito e do doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre Pensamento, Cultura e Sociedade, da Universidade de Valparaíso, bem como é doutor em Direito pela Universidade de Barcelona, na Espanha, mestre em Filosofia pela Universidade de Valparaíso e mestre em Direito, com menção em Direito Público pela Universidade do Chile. Eu posso apresentar a professora Pamela agora, professora? A gente deixa... Pode apresentar agora, se você preferir, depois a gente já deixa eles à vontade para falar. Dá para ficar todo mundo despachado. Nós também vamos contar hoje com a professora doutora Pamela Figueroa Rubio. Ela é doutora em Estudos Políticos e Sociais, mestre em Artes em Estudos Latino-Americanos, com a menção Governo, em Georgetown University. E atualmente ela é acadêmica da Faculdade de Humanidades da Universidade de Santiago, do Chile. Ela também teve funções como chefe da Divisão de Estudos do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência entre 2014 e 2018. Assessorou as reformas políticas e a agenda da probidade e esteve também na coordenação do processo constituinte convocado pela presidenta Michelle Bachelet. Ela é membro da mesa técnica do processo constituinte no Chile desde 2019 e é vice-presidenta da Associação Chilena de Ciência Política, membro da rede de politólogas e do Conselho Assessor do Observatório das Reformas Políticas para a América Latina. Então, bem-vinda também, professora doutora Pamela Figueroa, e vamos aproveitar agora o que vocês têm para partilhar conosco. Muito obrigada. Obrigada. Por favor, Jaime, fique à vontade. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, todes. Muchas gracias, Lilian, por la invitación. Los acontecimientos que estamos viviendo en Chile son ciertamente muy, muy importantes, históricos sin duda. Y para nosotros es muy importante poder tener estos espacios de conversación con ciudadanos, ciudadanas de otros países, ¿verdad? No solamente para compartir un poco la experiencia de lo que está ocurriendo actualmente en el país, sino que también para conocer las perspectivas que de estos procesos puedan tenerse desde fuera. Así que nada, estoy muy contento de poder participar en este espacio, en este encuentro, y muchas gracias por la invitación. Chile hoy día enfrenta un acontecimiento histórico efectivamente muy importante, muy significativo, por lo que significa dejar atrás la Constitución redactada en dictadura, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Una de las particularidades de la historia política chilena del último tiempo es haber transitado desde la dictadura hacia el régimen democrático bajo la vigencia de la Constitución de 1980, redactada, como les decía, en plena dictadura. Constitución que fuera redactada además por un grupo de profesores de derecho constitucional muy cercanos al régimen de Pinochet. A diferencia de la gran mayoría de los países que superaron trances históricos similares, la democracia chilena se sometió al proyecto político que la dictadura plasmó en su constitución. Diversas razones pueden explicar esta situación.
desde las definiciones estratégicas tomadas durante la década del 80 para derrotar a la dictadura, hasta una obligada convivencia ya durante el régimen democrático entre los presidentes elegidos democráticamente y el mismo Augusto Pinochet como comandante en jefe del ejército durante parte importante de la década de 1990. Esto forma una anormalidad bien particular porque en los últimos años de la dictadura, los últimos 5 años de la dictadura, la oposición decide aceptar el itinerario que la propia Constitución contemplaba para concurrir a un plebiscito que se produjo en 1988, donde se ratificaba, se sometía a ratificación la continuidad del régimen militar, de la dictadura. Y esa decisión tuvo un efecto político muy importante porque al someterse al itinerario contemplado por la Constitución del 80 originalmente, de alguna manera se asumió también el dato de que había una Constitución y su existencia, su legitimidad prácticamente no se cuestionó. Formalmente, la dictadura terminó el día 11 de marzo de 1990, cuando asume el mando el presidente elegido en las elecciones del año 89. Sin embargo, el nuevo régimen político no alteró significativamente las estructuras de poder social heredadas de la dictadura, en parte porque no pudo superar los enclaves autoritarios que desde la Constitución protegían el mismo texto constitucional, y en parte importante también porque las élites gobernantes se acomodaron progresivamente en un sistema político y social funcional a la concentración del poder. Durante 30 años, las reformas constitucionales intentaron democratizar el régimen político y social afectado por una crisis de legitimidad muy profunda. Se aprobaron muchísimas reformas, ¿verdad? Desde 1989, que trataron de democratizar el texto constitucional original, pero sin mucho éxito. Los principales objetivos de estas reformas fueron desarmar esos enclaves autoritarios presentes en el texto, de modo tal de permitir el pleno despliegue de la democracia como forma de gobierno, pero especialmente pensando en el diseño del aparato estatal. Por las estructuras de poder, sin embargo, las estructuras de poder social se mantuvieron inalteradas, pues las condiciones institucionales que determinaban el ejercicio de los derechos fundamentales no fueron modificadas. Y aquí es importante notar que la gran mayoría de las reformas constitucionales aprobadas desde el año 89 en adelante no tocaron el sistema de protección de derechos fundamentales, no modificaron significativamente el catálogo de derechos, de modo tal de que ese proyecto de ingeniería social que representó la dictadura y que se implementó principalmente a través de los derechos fundamentales, seguía intacto. Un modelo neoliberal marcado por la privatización de las empresas estatales, pero también por la privatización de los servicios sociales, dieron paso a derechos mercantilizados, derechos fundamentales que se ejercen hoy día en el marco de las transacciones económicas de un mercado que sigue la lógica de este Estado subsidiario y bajo las lógicas de la concentración del poder. De alguna manera, el camino institucional escogido en la década del 80 para hacer frente a la dictadura, que asumió la vigencia de la Constitución y no discutió su legitimidad durante ese trance histórico,
no tuvo la potencia suficiente para terminar con el proyecto político que esa constitución representa. De esta manera, estos primeros 30 años, ¿cierto? Básicamente desde el año 88, 89, en que termina la dictadura, y el 2019, las estructuras sociales que se desprenden de la Constitución, especialmente en lo que dice relación con el ejercicio de los derechos fundamentales, se mantuvieron prácticamente inalteradas. Hubo cambios, es verdad, pero esos cambios no alteraron significativamente el proyecto de ingeniería social de la dictadura, configurado desde la privatización del Estado y desde una perspectiva subsidiaria. La revuelta popular, sin embargo, que estalla en octubre de 2019, de alguna manera pone término al camino escogido en la década de 1980 para luchar contra la dictadura. Esta revuelta popular se levanta de alguna manera contra las características del ciclo político que se inicia en 1990 y que en Chile conocemos como transición a la democracia, el régimen transicional. La democracia de las últimas 3 décadas se ha caracterizado por ser una democracia de baja intensidad, donde las formas de representación no permiten la efectiva protección del interés general, tanto por la creciente corrupción del sistema político, como por la completa ausencia de mecanismos de participación ciudadana efectiva e incidente. Desde 1990, la actividad política se verificó de espaldas al pueblo, a los pueblos, que se limitaba a concurrir a las urnas cada 4 años, prácticamente para ratificar autoridades en cargos que se asumían que se sumían en una crisis de legitimidad cada vez más profunda. Los modos de acumulación del poder, característicos del orden constitucional heredados de la dictadura, fueron funcionales también a la concentración del capital y a la concentración del poder político, que terminaron configurando procesos sociales atravesados ahora por la acumulación del malestar y por una sensación de abuso transversal en la sociedad. Este es probablemente uno de los elementos más característicos del ciclo de protestas sociales que empieza en octubre de 2019 en el país, donde se pone de manifiesto una sensación de abuso de poder por parte de la ciudadanía que es bastante transversal. La revuelta, este ciclo de protestas, se extiende por todo el país y tiene manifestaciones en distintos sectores también socioeconómicos, lo que de alguna manera da cuenta de una rebeldía, de un rechazo contra un orden social injusto, segregador, que ha sido funcional, como decía, a la acumulación del poder. Ha sido esa acumulación del poder la razón, la causa que está en la base de esta sensación de abuso que atraviesa a la sociedad. En los últimos años, las demandas sociales por un país justo y por una vida digna se fueron intensificando progresivamente. Ámbitos fundamentales de la vida en sociedad, como el trabajo, la vivienda, la educación, el agua o el medio ambiente, protagonizaron importantes ciclos de protestas sociales a los que la élite nunca quiso prestar atención. Importantes dimensiones de la vida individual y social han evidenciado un alto nivel de conflictividad a lo largo de las últimas décadas, todas ellas atravesadas por la forma en que los derechos fundamentales han sido regulados por la Constitución de 1980, en clave mercantilizada y desde una perspectiva radicalmente individualista. Desde este punto de vista, el proyecto político de la dictadura siguió configurando la vida en sociedad, desplegando sus efectos en clave neoliberal y mercantilizada,
prácticamente sin contrapesos hasta octubre de 2019. Como consecuencia de esta revuelta popular, que todavía se encuentra activa, se inició un proceso constituyente destinado a redactar una nueva constitución y superar de forma definitiva el proyecto político de la dictadura. En noviembre de 2019 se estableció un itinerario para cumplir con este objetivo, itinerario que no ha estado exento de dificultades. Yo diría que parte importante de las críticas y las dificultades que este proceso constituyente ha debido enfrentar se deben a que la derecha chilena todavía tiene un núcleo pinochetista que todavía concentra mucho poder y mucha influencia, de modo tal de que establecer las condiciones para un proceso constituyente supone necesariamente sentarse a negociar a la mesa con la misma derecha que gobernó durante la dictadura. Como sea, este itinerario, que ya está en curso, contempla un plebiscito de entrada, la elección de constituyentes, la elaboración de la nueva constitución por la Convención Constitucional y un referéndum ratificatorio al final del proceso. El plebiscito de entrada, celebrado el día 25 de octubre pasado, dejó en evidencia el apoyo popular mayoritario en favor de cambios estructurales, con un porcentaje de aprobación cercano al 80% y una participación ciudadana que supera el 50% del padrón electoral. Padrón electoral que, curiosamente, no se encuentra todavía suficientemente actualizado. Por lo tanto, es muy probable que la cifra de participación real sea efectivamente superior al 52, 55% incluso del padrón electoral. Como consecuencia de este resultado, en abril concurriremos a las urnas para elegir a las y los integrantes de la Convención Constitucional que redactará la nueva Constitución. Se trata de un hecho inédito en la historia política de Chile, pues hasta ahora todas nuestras constituciones han sido el resultado de golpes de Estado o de guerras civiles. Además, la convención esta será paritaria en términos de género y se está discutiendo en estos días la aprobación de los escaños reservados para los pueblos originarios. Ambos elementos configuran dos de las distintas demandas más importantes, más sentidas por parte de la ciudadanía en el último tiempo y que han protagonizado el ciclo de protestas que se inicia en octubre de 2019, pero que ya vemos presentes en las protestas sociales anteriores. Las demandas feministas en el país, que cobraron mucha fuerza a partir del Mayo Feminista de 2018, han estado en el centro del debate público en el último tiempo, especialmente luego de la erupción de la performance de las tesis, ¿verdad? Este grupo de acá de Valparaíso, que representó una performance para darle un contenido, un color distinto a la revuelta popular de octubre, y que fue también muy fortalecido en la última gran movilización social antes de la pandemia del domingo 8 de marzo. Por otro lado, la demanda de los pueblos originarios por reconocimiento y por participación ha estado también en el centro del debate público por varios años, por varias décadas. El Estado de Chile todavía mantiene un conflicto abierto con el pueblo mapuche, con quien hemos tenido una situación muy compleja de represión policial, de represión militar en el último tiempo. Por lo tanto, el hecho de que la Convención Constitucional sea paritaria y el hecho de que en estos días se pueda aprobar
los escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constituyente, son sin duda pasos importantes que de alguna manera contribuyen a garantizar la debida legitimidad del proceso constituyente y la participación en este proceso de los distintos sectores de la sociedad. Estamos sin duda en un momento único en la historia del país, que podría significar un punto de inflexión y abrir nuevos horizontes para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país durante las próximas décadas. La crisis de legitimidad del orden constitucional heredado de la dictadura se ha proyectado tanto sobre la institucionalidad vigente como sobre la propia sociedad. Así, mientras las instituciones, especialmente aquellas llamadas a representar la voluntad popular, cuentan con bajísimos niveles de confianza y de reconocimiento por parte de la ciudadanía, las condiciones materiales de existencia que este orden social impone a las personas, determinado principalmente por la subsidiariedad del Estado y por la hegemonía de la razón neoliberal, han desacreditado por completo esa vieja estrategia de la década del 80, a partir de la cual se decidió luchar contra la dictadura con sus propias instituciones y con su propia constitución. La revuelta popular que estalla en octubre de 2019 ha generado las condiciones que nos permiten pensar en alternativas para nuestra convivencia democrática. El desafío del proceso constituyente ya en marcha no se agota, creo yo, en la redacción de una nueva constitución, pues recibe el mandato popular de superar las estructuras de poder social heredadas de la dictadura y dar paso a condiciones políticas, sociales, económicas y culturales que permitan una convivencia democrática basada en una distribución efectiva del poder. Son muchos los problemas sociales que han cobrado visibilidad a lo largo de los últimos años, especialmente de la mano del ciclo de protestas desencadenado en octubre de 2019. La nueva Constitución debe ser capaz de responder a ellas y de garantizar al mismo tiempo el despliegue efectivo de una democracia construida sobre las bases de la soberanía popular. Enfrentamos, creo yo, un desafío muy significativo como país. Las generaciones que nos toca protagonizar, que nos toca vivir este ciclo histórico tan importante, de alguna manera tenemos que asumir el desafío de lo que significa pensar el presente del país y pensar también el futuro del país fuera de los condicionamientos culturales e institucionales que heredamos de la dictadura. Después de 47 años, desde el golpe militar de 1973, hay muchas formas de entender la sociedad, de entender al Estado, de entender lo público y de entender también nuestros derechos que se han normalizado en la sociedad. Muchas formas de entender las relaciones políticas en clave subsidiaria, la normalización de la economía neoliberal, de la razón neoliberal, ciertamente van a significar un desafío muy significativo, muy importante, para pensar este diseño alternativo, para pensar fuera de la herencia institucional y cultural de la dictadura. Yo creo que en este sentido enfrentamos 2 o 3 desafíos muy significativos, muy concretos. Primero, una desconcentración del ejercicio del poder político en clave institucional, en clave territorial y también en materia de derechos fundamentales. El modelo político chileno es un modelo muy presidencialista que concentra mucho poder político en el presidente, pero además es un modelo demasiado centralista en términos territoriales, concentrando prácticamente todo el poder político en la capital. Hay una demanda por descentralización política del territorio importante, que ha estado presente
en los primeros ciclos de protestas que tuvimos el año 2010, en distintos sectores del país, en Calama, en Aysén, en Osorno, y esa demanda ha cobrado, creo yo, mayor fuerza en este ciclo de revueltas desde el 2019, con el surgimiento de distintos espacios territoriales, tipo de cabildos, asambleas y otros, que han reivindicado el derecho a participar de la discusión constitucional. Y también tenemos un desafío importante, y ya con esto para cerrar, en materia de derechos fundamentales. El sistema constitucional actualmente vigente contempla un catálogo muy acotado, muy reducido de derechos fundamentales, pero principalmente desde una perspectiva muy particular, en clave muy individualista y mercantilizada. De modo tal de que importantes ámbitos de la vida de las personas y de la sociedad se encuentran condicionadas por la razón neoliberal y por la mercantilización de esos espacios, principalmente en salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social. Arrebatarle esos derechos al mercado, ¿verdad? Neutralizar la razón neoliberal con la cual estos derechos hoy día se ejercen y se protegen, va a ser, creo yo, uno de los principales desafíos de este proceso constituyente, pero va a ser al mismo tiempo el tipo de reformas, el tipo de cambios que podría representar la Constitución del año 2022, que podrían efectivamente contribuir a dejar en el pasado la herencia de la dictadura en lo que se refiere principalmente a las estructuras de poder social. Las constituciones tienen una dimensión jurídica, por cierto, pero también tienen una dimensión política. Y en tanto normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder en la sociedad, la Constitución del 80 ha configurado el orden social de una manera muy particular, muy determinada. Esa configuración del orden social hoy día enfrenta una crisis de legitimidad prácticamente irreversible, que la nueva Constitución tendrá que, de alguna manera, reconfigurar, repensar, de modo tal de reconstruir la legitimidad de ese orden social y pensar el futuro del país, como decía hace unos minutos, fuera de la herencia cultural, política e institucional de la dictadura. Yo creo que en este trance histórico, después de 40 años de redactada la Constitución del 80, por fin estamos ante la posibilidad de dejar definitivamente en el pasado la herencia del proyecto político de la dictadura. Bueno, Lilian, en un poco menos del tiempo que me han dado para esta primera presentación, si les parece, podríamos dejar esto hasta aquí, ¿verdad? Darle el paso a Pamela y yo quedo muy atento a las preguntas o observaciones que puedan surgir después. De nuevo, Lilian, muchas gracias por la invitación. Jane, eu é que agradeço as suas palavras, que nos contextualizaram assim tão precisamente como se passou toda essa trajetória rumo a essa constituinte chilena, conhecendo um pouco mais dos processos internos e de todas as interfaces ainda por resolver nesse novo movimento que vem surgindo. Então, nós agradecemos imenso a sua fala, porque ela, de fato, nos dá possibilidades de seguir agora com uma compreensão um pouco mais rica, né, do que está a passar dentro da nossa América Latina, em particular aí do Chile, né, que muito nos interessa nesse momento. E para não tirar o tempo da Pamela, vou já passar para ela, que já foi apresentada pela Mariana mais cedo. Então, agora fique à vontade, Pamela, por favor, para nos brindar com a sua fala. Bueno, muy buenas tardes y buenas noches también a la profesora Lilian Balmant, a la profesora Claudia Barbosa. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están en este momento interesados
en conocer el proceso chileno y escucharnos hablar en español. Los chilenos no hablamos tan bien español, así que espero que se vaya entendiendo. Y bueno, quiero complementar también la visión que ha hecho Jaime. Muchas cosas las comparto plenamente, pero también mi perspectiva como politóloga y no abogada constitucionalista también me permite mostrar una visión complementaria de lo que es el proceso chileno, y también por la experiencia que me ha correspondido tener en el ámbito de las políticas públicas asociadas al proceso constituyente, que son el proceso constituyente impulsado por la presidenta Michelle Bachelet el año 2016, y el trabajo que nos correspondió hacer en la mesa técnica que redactó la reforma constitucional para el actual itinerario constituyente. No puedo sino partir esta reflexión coincidiendo con el profesor Basa de que estamos en un momento histórico. Chile por primera vez va a tener la oportunidad de deliberar y redactar una constitución nacida en democracia, plenamente democrática, bajo un sistema democrático, por un mecanismo institucional y a través de un proceso participativo. Creo que esas tres características, que es un proceso democrático, participativo e institucional, son factores que caracterizan el cambio constitucional en Chile, y son además los fundamentos en los cuales la presidenta Michelle Bachelet se basa el año 2014 para impulsar el proceso constituyente, que no llegó a puerto al fin del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero que sin duda es un antecedente para el actual momento histórico que vive Chile. Entonces quiero referirme como a tres cosas. Primero, los antecedentes del proceso constituyente chileno, el actual proceso que vivimos. Luego, las características del itinerario constitucional. Y tercero, cuáles son los principales desafíos que tenemos como país. En relación a los antecedentes, la pregunta de por qué Chile requiere una nueva constitución ha sido un debate desde que la dictadura en el año 1980 decide cambiar la constitución política. Jaime hablaba de nuestra transición democrática, que es una transición que se inicia en esta tercera ola de democratización que vive el mundo, que se inicia en Portugal por lo demás en el año 1974. Chile vive esa democratización política como de los últimos países de América Latina. Nosotros comenzamos nuestra democratización el año 88, 89, luego de un plebiscito que venía del itinerario constitucional. Pero esa transición ya tiene ciertas características que van a diferenciar la transición chilena de otros países de América Latina, porque veníamos de una dictadura mucho más cruenta que otras dictaduras de la región. Si uno quisiera hacer la comparación entre la transición política chilena y la de Brasil, por ejemplo, la dictadura brasilera siempre tuvo espacios abiertos para una cierta participación política en algunos ámbitos de la sociedad. En Chile eso nunca fue posible, por tanto, la transición a la democracia en Chile está marcada por esa dictadura que determina una transición de tipo pactada. La dictadura de Pinochet tuvo el objetivo no solamente de administrar el poder durante el periodo que gobernaron, sino que sin duda tuvieron el objetivo de cambiar lo que se ha denominado la matriz sociopolítica, ¿ya? Los militares llegan al poder en una alianza con civiles, por eso es un gobierno autoritario civil-militar,
Y ese poder civil militar diseña una constitución política que en cualquier evento ¿ya? Mantuviera un modelo de desarrollo político, económico y social centrado en un modelo autoritario y neoliberal. La Constitución Política de 1980 tuvo resistencia desde el inicio. ¿ya? El año 1980, un expresidente de Chile, el presidente Eduardo Frei Montalva, que fue presidente en los años 60 en Chile, convocó a una gran concentración, que fue la única permitida en dictadura en el marco de la Constitución del 80, y ya en ese momento demanda una asamblea constituyente para elaborar una constitución democrática. El presidente Frei Montalva fue asesinado tiempo después por la propia dictadura, y eso también marca, yo creo, esta tensión que se da en Chile en cómo puede avanzarse hacia una transición, y la decisión que toman las fuerzas políticas en ese momento es concurrir a esta transición pactada en el propio itinerario que dio la Constitución. En 1988 nosotros enfrentamos un plebiscito que también fue un momento histórico similar al que vivimos hoy, donde la ciudadanía se manifestó mayoritariamente por transitar hacia un gobierno democrático y no apoyar la continuidad del régimen autoritario de Pinochet. Pero el plebiscito no fue tan contundente como el plebiscito del año 2020. En el plebiscito de 1988, la mayoría, más del 50%, aprobó la transición a la democracia, pero el régimen autoritario tuvo una aprobación del 44%, ¿ya? Y eso creo que marca también lo que Jaime describe como esta transición que está muy marcada por la fuerza que tiene el autoritarismo de poder sostener ciertos mecanismos institucionales centrados en la constitución política y marcar una transición que es pactada. Pese a eso, Chile es considerado en la análisis de política comparada como una transición democrática ejemplar. Chile ha sido estudiado por muchos años, fue estudiado por muchos años como una democracia estable, como una democracia que permitía la competencia política, como una democracia que dentro del modelo de desarrollo neoliberal pudo superar la pobreza. Y esos aspectos ¿ya? Generaron una sensación de que la consolidación democrática chilena iba en un camino favorable. Es así que el camino que toma Chile, a diferencia del que toma Brasil, porque Brasil en su transición genera una nueva constitución el año 1988, Chile no toma el camino de las reformas constitucionales, que bien describió el profesor Baza, las de 1989, que permiten la transición a la democracia, y el año 2005 se genera un segundo importante momento de reformas constitucionales lideradas por el primer presidente socialista luego de la transición, que es el presidente Ricardo Lagos, y se piensa que con esas reformas constitucionales del año 2005 se lograba desentrabar este signo autoritario de la democracia. Sin embargo, el resultado de eso es que a partir del año 2006 comienza un ciclo de movilizaciones sociales que ya comienza a situar la demanda por la nueva constitución como eje de esa demanda social. Ese ciclo de protestas sociales del año 2006 aparece nuevamente el año 2010, el año 2011, y eso marca las elecciones presidenciales del año 2013. Las elecciones presidenciales del año 2013 tienen en el eje del debate programático de las distintas candidaturas la propuesta del cambio constitucional. Y en esas elecciones triunfa
la presidenta Michelle Bachelet en un segundo mandato. Bachelet había sido presidenta entre el año 2006 y 2010, y luego, después del gobierno de la presidenta Bachelet, llega por primera vez al poder la derecha por vía democrática en la transición, el año 2010. Pero las elecciones del 2013 fueron muy importantes porque ya se veía con mucha fuerza la deslegitimidad del sistema político, la deslegitimidad de las instituciones políticas, y estaba el movimiento social planteando la idea de una nueva constitución. En esa elección que triunfa la presidenta Bachelet, la presidenta propone un segundo mandato muy centrado en un gobierno de profundas reformas. Reforma tributaria al sistema tributario, reforma educacional y nueva constitución. Todas estas reformas apuntaban al problema que Jaime describió, que era la gran desigualdad que vive Chile, que hoy aún es un problema muy importante. Nosotros tenemos altos índices de desigualdad, y esas reformas tendían a buscar a través de las políticas públicas generar cambios sustantivos en la redistribución del poder político a través de una nueva constitución y del poder económico a través de la reforma del sistema tributario y la reforma educacional. Pero en la historia de Chile ha mostrado que los presidentes que han querido hacer reformas profundas han sido muy contrarrestados por las fuerzas más conservadoras, han sido cuestionados por las fuerzas que quieren que las reformas sean más profundas, y han generado situaciones muy complejas. Entonces, la presidenta Michelle Bachelet logra avanzar con la reforma tributaria, la reforma educacional, y propone un proceso constituyente que ella denominó abierto a la ciudadanía. Y lo que hace la presidenta el año 2015 es convocar a un proceso de participación social para que fueran los propios ciudadanos y ciudadanas quienes propusieran los contenidos de cambio constitucional. Esa fue una estrategia, dado que las fuerzas políticas en ese momento no estaban a favor del cambio constitucional. Ni la coalición de centro-izquierda estaba a favor del cambio constitucional, y menos la oposición de derecha, que defendían la constitución política. Entonces la presidenta, haciendo uso de su poder co-constituyente, porque Chile tiene un régimen presidencial, la presidenta convoca como co-constituyente a la ciudadanía en un proceso de discusión deliberativa de la sociedad civil, y asume la incidencia política de ese debate para enviar al Congreso un proyecto de reforma a la Constitución que permitiera el cambio constitucional y un texto de nueva Constitución basado en esos diálogos ciudadanos. El año 2017 la presidenta envía el proyecto de reforma a la Constitución al Congreso, pero no logra el apoyo político para avanzar. Hubo sesiones en el Congreso y no se aprobó la idea de la reforma al capítulo 15 de la Constitución, porque la Constitución Política de Chile hasta diciembre de 2019 no tenía considerado un mecanismo de cambio total. El fracaso de ese debate en el Congreso determina que la presidenta Bachelet de todas maneras decida enviar un texto completo de nueva constitución basado en los diálogos ciudadanos al Congreso antes de dejar su mandato. Lamentablemente, en las elecciones del año 2017 gana la derecha, y la coalición política de derecha estaba totalmente opuesta al cambio constitucional, porque la derecha defendía la constitución que les permitía sostener su modelo de desarrollo económico, político y social.
El presidente Sebastián Piñera, que es el actual presidente de Chile, asume en marzo de 2018 y uno de sus primeros discursos de su ministro del Interior, que es el jefe político del gabinete, es que se suspende el proceso constituyente iniciado por la presidenta Michelle Bachelet. Y eso fue anunciado públicamente. Es así que el gobierno del presidente Sebastián Piñera, durante su primer año de mandato, 2018, lo que busca es retroceder en las reformas que había iniciado Bachelet, y eso de alguna manera agudiza aún más la tensión con la sociedad que ya había iniciado este proceso de ver formas reales de redistribución del poder económico y social. Es así que durante el año 2019 tenemos esta gran revuelta social que comienza con jóvenes estudiantes que deciden no pagar el transporte público, demandando una sociedad más justa, más igualitaria. Es una movilización social que sobrepasa a los partidos, sobrepasa a las organizaciones sociales. La ciudadanía se volcó a las calles sin banderas y la única demanda era una sociedad más igualitaria, y a las pocas semanas ya se comienza a hablar de la nueva constitución. Lo interesante es que junto con las protestas, la ciudadanía comenzó a reunirse en cabildos, tal como fueron los cabildos que convocó la presidenta Michelle Bachelet el año 2016. Esa práctica de organización territorial de base se recupera y se valida como un espacio de deliberación pública. La experiencia del 2016 empoderó a la ciudadanía chilena a poder hablar sobre los temas constitucionales y entender que el cambio constitucional no solamente está asociado a los expertos, a los gobiernos, sino que la ciudadanía tiene un rol sustantivo. Y creo que ese es un aporte muy importante del proceso que está viviendo Chile, porque también cuestiona al constitucionalismo clásico de la necesidad de incorporar la participación ciudadana en el debate de los contenidos constitucionales. Esa revuelta del año 2019 tensionó a la clase política, a esta élite política que en su mayoría no había estado disponible para el cambio constitucional ni el 2017 ni el año 2018, y los partidos políticos con representación en el Congreso, 11 de los 17 partidos que tienen representación en el Congreso, generan un acuerdo político para modificar la Constitución y permitir el cambio constitucional. Ese acuerdo político es muy importante, porque si no hubiésemos tenido ese acuerdo, no podríamos haber comenzado el itinerario constitucional. Se requerían 2/3 de los votos de ambas cámaras para modificar la Constitución, y ese acuerdo político así lo permitió. Por primera vez en la historia democrática de Chile, había un acuerdo político amplio por un cambio constitucional a partir de una amplia demanda ciudadana. Ese acuerdo generó un itinerario que incluye muchos ámbitos de participación pública. El proceso comenzó con el plebiscito que finalmente tuvimos el 25 de octubre. Inicialmente iba a ser en abril, pero por la pandemia se postergó hasta el 25 de octubre. Y en ese plebiscito, las chilenas y chilenos tuvimos una doble papeleta. En primer lugar, pudimos decidir si queríamos o no el cambio constitucional, y además pudimos decidir sobre el tipo de órgano que iba a debatir la nueva constitución. Ganó una modalidad que es la Convención Constitucional 100% electa, que además tiene la característica de ser paritaria. Esta va a ser el primer proceso constituyente paritario del mundo, que además tiene la posibilidad de que independientes compitan en condiciones similares a los partidos políticos para ser electos como convencionales constituyentes, y estamos en una discusión en el Congreso de poder incorporar
escaños reservados para los pueblos indígenas. Conseguir la paridad y la incorporación de independientes también ha sido una lucha política importante dentro del Congreso y de las principales fuerzas políticas, porque la demanda por la representación de las mujeres venía hace bastante tiempo en Chile, pero recién en las reformas políticas impulsadas por la presidenta Bachelet el año 2015 se pudo incorporar una ley de cuotas para aumentar la representación de mujeres. Y eso fue un antecedente para la aprobación de la paridad en marzo del año 2020. Esta convención constitucional, en la cual vamos a elegir democráticamente a los convencionales constituyentes en abril del año 2021, tendrá un periodo de deliberación de 9 meses inicialmente, que puede extenderse 3 meses más, es decir, hasta 12 meses. Y luego de esa deliberación, la Convención Constitucional presentará un texto que será propuesta a la ciudadanía para su aprobación en un plebiscito constitucional de ratificatorio que tendrá lugar en el año 2022. Probablemente en agosto del 2022 debiera ser ese plebiscito ratificatorio. Entonces los desafíos que tiene Chile son muy importantes porque hemos logrado tener un itinerario democrático, institucional y participativo, pero la Convención Constitucional aún tiene el desafío de definir un reglamento y mecanismos de participación ciudadana durante el debate de esa convención, en una sociedad con alta crisis de legitimidad hacia la política, en una sociedad con altos niveles de desigualdad. La posibilidad de que las ciudadanas y ciudadanos participemos del debate constitucional conjuntamente con los convencionales constituyentes electos para representarnos es clave. Así como la Constitución de Brasil el año 1988 escuchó a los ciudadanos en el Parlamento, creo que eso es un desafío de nuestra Convención Constitucional. Y en términos del debate constitucional y sus contenidos, me parece que la desigualdad que vive Chile en términos socioeconómicos y políticos requiere dos grandes desafíos. Uno es la redistribución del poder económico y social mediante el establecimiento de derechos sociales que estén garantizados y un mecanismo que permita garantizar esos derechos en un contexto de desarrollo económico y social. Y en segundo lugar, una redistribución del poder político, porque el sistema hiperpresidencial que tiene Chile, con un Congreso muy débil y con un sistema de partidos que tiende a la fragmentación y al debilitamiento, requiere un nuevo equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo y sin duda la incorporación de mecanismos de democracia directa que fortalezcan ese equilibrio entre el poder ejecutivo y legislativo. Porque las democracias actuales no pueden ser solo democracias representativas, deben ser democracias que incorporen institucionalmente la deliberación y la participación de la ciudadanía. Tenemos una deuda también con la descentralización, como señalaba Jaime. Tenemos una deuda con el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y sin duda, luego de alcanzar la paridad como mecanismo electoral en la Convención Constitucional, también la sociedad chilena quiere avanzar hacia una democracia paritaria. Y creemos que ese puede ser un punto muy importante en el debate constitucional. Me voy a quedar hasta ahí para poder escuchar preguntas, comentarios y tal vez debatir un poco. Me imagino que también cansa escucharnos en español, a pesar de que hemos hecho el esfuerzo de hablar lo más lento posible. Bom, todos aqueles que quiserem fazer perguntas no chat, fiquem à vontade para fazer isso. Eu vou agradecer imenso aqui a professora Pamela
pela abordagem que ela trouxe aqui, desses longos momentos, né, até culminar nesse processo atual em que se parte para a construção da Constituição chilena e todas as idas e vindas, né, que o momento atual permitiu agora caminhar numa direção mais sólida de constituinte. Agradeço muito por todas essas questões que estão aqui por resolver na Constituinte chilena, essa abordagem que nos fala dessas redistribuições de direitos, sobre a questão da redistribuição de poder, da descentralização dos povos indígenas, da democracia paritária, que foram coisas que também o Jaime colocou aqui. E eu queria perguntar para vocês, já de começo, sobre a questão desse movimento prévio à própria construção da atual Constituição, de previamente estabelecer alguns vetos a temas que não poderiam ser objetos de mudança pelo poder constituinte. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque no caso brasileiro nós não tivemos esse tipo de veto para a Assembleia Constituinte, não houve esse emaranhado de condições prévias, né, que impedissem certos temas como materialmente impossíveis de transformação. E, num segundo momento, eu queria saber também, mais direcionado para a Pamela, como foi que a articulação dos movimentos feministas, como foi que o processo de inclusão dessa Assembleia, para nós, Assembleia Constituinte, para vocês, mais chamados de Convenção Constituinte, como as mulheres conseguiram esse feito memorável, né, de conseguir essa estratégia de uma assembleia paritária. Então, coloco aí para vocês dois a pergunta, e depois a gente vai passar para as perguntas do chat, enquanto o pessoal vai fazendo aí a construção dessas perguntas no próprio chat, tá bom? Então, fiquem à vontade. Jaime, se você quiser começar. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente, el acuerdo que se consiguió en noviembre, que responde de alguna manera al contenido de las demandas sociales de la revuelta popular, claro, configura de cierta manera las formas del itinerario que va a seguir el proceso constituyente en adelante. Y algunos de los artículos de ese acuerdo, que fueron incorporados después en la Constitución, delimita ciertas materias o ciertos contenidos que de alguna manera la Convención Constitucional no podría modificar, o que la nueva Constitución no podría modificar. Ahí está principalmente la referencia al carácter de república de la organización del país. Esa es una suerte de límite material que se le ha impuesto a la Convención Constitucional. Y hay otras limitaciones que tienen, creo yo, principalmente el objetivo de delimitar la competencia del órgano constituyente. En otras palabras, de evitar que se aboque a ejercer otras funciones distintas de la de redactar una nueva constitución. Yo creo que como una respuesta temerosa probablemente a ciertas experiencias constituyentes latinoamericanas recientes, expresamente quedó establecido que la Convención Constitucional no podrá derogar leyes, por ejemplo, o revisar sentencias, o abocarse a ejercer las atribuciones de otros órganos del Estado. Y también se estableció como límite, de manera genérica y sin especificar realmente qué contiene ese límite, el respeto a los tratados, a los tratados internacionales, ¿verdad? A los tratados internacionales. Yo diría que en general
los principales límites son más bien de carácter competencial, en el sentido de delimitar el contenido del mandato que se le entrega a la Convención Constitucional, que es redactar una nueva Constitución y nada más. En principio podríamos entender que esa es una delimitación razonable, en el sentido de que durante un año aproximadamente van a coexistir los poderes constituidos con esta manifestación de poder constituyente. Y parecía razonable, creo yo, delimitar las funciones para evitar que el poder constituyente de alguna manera invada el ejercicio de las atribuciones de los poderes constituidos. A propósito de la pregunta que formula Claudia en el chat, la Constitución no lo menciona, ¿cierto? El acuerdo no lo mencionó expresamente, por lo tanto se entiende que son todos los tratados internacionales, pero yo supongo que a lo mejor Pamela, que estuvo en esa comisión, podrá contestarlo con mayor certeza. Yo no me imagino cómo tratados de libre comercio o de cooperación internacional podrían delimitar el ejercicio del poder constituyente. Parece que lo razonable es entender que esa norma que remita a los tratados como límite a ese ejercicio del poder constituyente debiera entenderse solamente con relación a los tratados de derechos humanos, porque es lo único que podría tener el mismo rango jerárquico de la Constitución. Obrigada. Pamela, fica à vontade agora, por favor. Bueno, voy a cerrar la pregunta que estaba haciendo Jaime sobre los tratados internacionales, y es cierto que en el acuerdo y en la reforma constitucional se habla de los tratados internacionales en general, pero coincido con la interpretación que hace Jaime, que se entiende que son los tratados de derechos humanos, porque también se señala en ese acuerdo que los otros contornos o límites para el debate es señalar que Chile es una república democrática, y luego viene este concepto de los tratados internacionales. Entonces, eso era para dar cierta seguridad. Porque también me gustaría decir, y ahí voy ya también a hablar del tema de paridad, de ley de cuota, es que como siempre son los procesos constituyentes, los procesos se dan en un contexto. Chile hoy ha tenido una contundente aprobación de la idea de una nueva constitución redactada a través de una convención constitucional 100% electa. Como decía Jaime, en este plebiscito votó más del 50% de los electores, que es una cifra importante porque Chile, teniendo voto voluntario, venía en un creciente abstencionismo electoral. Cada vez votaban menos personas. Entonces, que más del 50% votara en pandemia en voto presencial es una cifra que rompe esa tendencia. Segundo, el 80% de los que votaron aprobaron la idea de nueva constitución y convención constitucional. Eso da un contexto que muestra la importante voluntad ciudadana del cambio constitucional. Pero eso no elimina o no quita la tendencia de la élite de mantener lo que más puede el statu quo. Entonces, estamos en una tensión de encauzar esta demanda ciudadana en un camino institucional, pero la élite está constantemente intentando retrotraer el proceso, y además la élite está en el gobierno, el proceso va a ser dirigido por un gobierno de derecha, y por un gobierno de derecha bastante conservador. La derecha chilena es una derecha muy conservadora comparada con otras derechas en América Latina y en el resto del mundo. Entonces, la forma en que se da el proceso, que puede tener ciertas limitaciones, ha sido un avance enorme para las posibilidades que tenía Chile
de iniciar este proceso. Creo que eso es importante decirlo, pero eso también genera una enorme responsabilidad de las fuerzas políticas y sociales de sostener la legitimidad del proceso en todas sus etapas. Eso es un trabajo, acá no hay nada garantizado previamente. Dicho eso, voy a la pregunta sobre paridad. En Chile, entre el año 2014 y 2018, hubo un importante proceso de reformas políticas, probablemente el más grande de los últimos 40 años. Se reformó el sistema electoral, la ley de partidos, el financiamiento de la política, se dio autonomía constitucional al servicio electoral, se habilitó el voto de chilenos en el exterior, y además en la reforma del sistema electoral se incluyó por primera vez una ley de cuotas para mujeres que garantizaba que en todas las listas electorales para la elección de diputados y senadores del Congreso debían haber un 40% al menos de mujeres en las listas. Eso se hizo en la ley 20.840, que es la ley que cambia el sistema electoral de un sistema binominal a un sistema proporcional inclusivo. Lograr la ley de cuotas solo fue posible porque gobernaba en Chile una mujer, porque la presidenta era Michelle Bachelet. Si no, no hubiese sido posible, y eso a mí me gusta recalcarlo, porque hubo previos intentos por incorporar ley de cuotas y nunca se logró. El tener una presidenta mujer fue decisivo. En Chile, el movimiento feminista fue muy fuerte contra la dictadura. Un importante liderazgo de ese movimiento antidictatorial fue llevado por las mujeres. Cuando los hombres estaban detenidos, torturados, las mujeres se organizaron en las poblaciones a través de las ollas comunes, que hoy día es una forma de organización social también. Se organizaron en el mundo público, se organizaron en los derechos humanos, y ese movimiento feminista, que fue muy importante en Chile, durante el proceso de transición y consolidación democrática, se institucionaliza a través de el Servicio Nacional de la Mujer y luego el Ministerio de la Mujer, y como otros movimientos sociales tiende a perder fuerza social. Pero las mujeres feministas en el Congreso hicieron importantes logros, ¿ya? Chile fue de los últimos países, por ejemplo, en tener ley de divorcio. En Chile la ley de divorcio se aprobó el año 2000, ¿ya? Cuando muy tardíamente en relación a otros países. Y las feministas estuvieron presentes en ese debate. Coincidentemente, ahora, para el debate de la paridad, la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, es una de esas líderes feministas de los años 80 y 90. Ella fue una de las principales mujeres que luchó por la agenda de género en los 80, en los 90 y en el 2000, y ahora es presidenta del Senado. Eso fue también muy importante en la canalización de una demanda que en Chile fue muy fuerte el año 2018. El movimiento social de 2018 fue un movimiento de mujeres jóvenes, estudiantes, que hicieron un gran movimiento social y político en contra de la discriminación de la mujer y en contra del patriarcado. Ese es un movimiento que tuvo una fuerza transversal y que es la antesala a la revuelta social del año 2019. Eso permitió que cuando fuimos al debate del itinerario constitucional, planteáramos ya en la mesa técnica que genera esta reforma la idea de la paridad, que no fue unánime, no logramos aprobarlo en esa instancia porque las fuerzas conservadoras de derecha se opusieron, pero sí logramos llevar el debate al Congreso. Y en el Congreso, con una fuerte presión social y un fuerte debate,
logramos diseñar un mecanismo de paridad que fuera acorde al sistema electoral que tiene Chile. Y eso se garantizó por una alianza transversal de las feministas, del movimiento social, de todos los partidos políticos, considerando incluso a las mujeres de derecha, y por tener la capacidad de, desde la presidencia del Senado y desde las comisiones de la Cámara, mover la agenda política para que esto fuera aprobado, y nos pusimos el objetivo de aprobarlo antes del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, donde celebramos en las calles la consecución de la paridad. Y eso fue justo la semana antes que iniciara la pandemia, y luego la movilización social en Chile es bien impactante, porque pasamos de un amplio movimiento social a una sociedad encerrada por la pandemia. Pero así todo, eso ha mantenido vivo la demanda social por estos cambios tan profundos. Entonces tenemos esta ley de paridad para la Convención Constitucional, que esperamos que sea además luego ley también en nuestro sistema electoral, así como están avanzando otras mujeres en América Latina, en México, en Colombia, en Argentina, en muchos países dando esta lucha por una democracia paritaria. Hay otras preguntas ahí, no sé si quiere... Professora Lilian, posso começar a ler as perguntas? Boa tarde. Pode falar, o Rangel, leia as perguntas e passe aí para... Buenas noches a los profesores, muchas gracias por las palestras. Me voy a hablar en portugués, pero puedo tentar hacer alguna traducción en español caso sea necesario. Então vamos lá. A primeira das perguntas feitas pela Caroline Matias foi já respondida pela professora Pamela. No entanto, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e direcionar uma pergunta similar ao professor Jaime, no sentido da participação do movimento indígena, já que ouvimos da professora Pamela a relevância do movimento feminista nesse processo constituinte. Eu gostaria de saber do professor Jaime a questão dos indígenas Mapuche, tendo em vista que na Bolívia, no Chile, assim como na Bolívia e na América Latina como um todo, a população indígena sempre foi excluída do processo constituinte e dizimada e etc. No entanto, no Chile, ao contrário do Equador e da Bolívia, vemos que a questão indígena ela não possui a mesma centralidade que ocorreu nos processos constituintes anteriores do Equador e da Bolívia. Nesse sentido, eu gostaria de saber a dimensão da questão indígena no Chile e do movimento indígena, da relevância desse movimento, da porcentagem de indígenas na população chilena, por exemplo, e como tem se encaminhado nesse sentido aí de participação e de envolvimento do movimento indígena no processo constituinte. Ya, gracias por la pregunta. Mira, yo creo que ocurre una paradoja en el actual contexto constituyente, que es muy característica de la diferencia que hay, la brecha que hay entre la sociedad y sus representantes, y la élite gobernante. Porque la demanda social de los pueblos originarios, la reivindicación de los pueblos originarios, ha estado en el centro de la revuelta. Uno de sus principales íconos, ¿verdad? Uno de las principales imágenes de la revuelta popular ha sido la bandera mapuche. Y sin embargo, ha costado muchísimo que se aprueben los escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional. Entonces, por un lado, vemos que el pueblo en general tiene un apoyo muy significativo y se siente muy identificado con las demandas de los pueblos originarios, especialmente del pueblo mapuche, pero por otro lado vemos que la clase política en general le ha costado mucho, especialmente a la centro-derecha,
le ha costado mucho dar ese paso, ¿verdad? Y reconocer que Chile es efectivamente un país multicultural. Ahora mismo, en estos días, está la discusión de la aprobación de los escaños reservados para la Convención Constituyente. No sabemos qué va a pasar con eso, no sabemos si se va a aprobar o no, y tampoco sabemos cuáles van a ser los efectos políticos en caso de que se rechace. Porque de la misma forma que una convención constitucional no paritaria afectaría muchísimo, habría afectado mucho el proceso constituyente, no tener escaños reservados para los pueblos originarios en la convención constitucional también podría afectar gravemente la legitimidad del proceso. Entonces a mí me preocupa efectivamente que esto no se apruebe, porque podría de alguna manera amenazar el éxito del proceso constituyente de aquí en adelante. Ahora, los pueblos originarios en general en Chile han tenido una situación muy postergada. El pueblo que más visibilidad tiene es el pueblo mapuche, pero su principal visibilidad yo creo que radica en la forma conflictiva de represión estatal que sufren sus demandas en el sur. Lamentablemente otros pueblos originarios no han tenido la visibilidad necesaria, la visibilidad suficiente. Y por eso es tan importante la discusión que se está dando ahora, porque estos escaños reservados serían para todos los pueblos originarios y no solamente para el pueblo mapuche. Además estamos hablando de un porcentaje de la sociedad más o menos cercana al 13%, ¿no? No es menor. Ahora, claro, Chile es un país mestizo. De una u otra manera, somos todos parte de los pueblos originarios, ¿verdad? Pero la identificación propiamente tal, ¿cierto? Es cercana más bien al 13%. Eso podría contestar a la pregunta. Muchas gracias. Yo que agradezco por la respuesta, sí fue muy suficiente. Dando continuidad, tenemos una pregunta de Samir. Vou ler em português. Samir faz parte do grupo Empoderalis e ele pergunta, creio que aos dois professores, sobre debates do ponto de vista fiscal e tributário, né, sobre a taxação de grandes fortunas, com o objetivo de redistribuir melhor a riqueza. E se existe alguma possibilidade disso prosperar, né, tendo em vista que um dos principais motivos aí foi a questão da desigualdade social na sociedade chilena, né? Enfim. Quem gostaria de começar a responder? Professora Pamela? Então, por favor, faça um bloco de perguntas, que é para os professores já se dirigirem a maior parte delas, porque senão fica muito longo e pode ser que alguns não possam ficar até o final para aguardar a resposta. Então, no mesmo sentido, temos a pergunta da Fernanda Lage, no sentido dos direitos sociais, né, principalmente a questão do direito à saúde. Ela pergunta especificamente ao professor Jaime se está havendo uma discussão para a implementação de um modelo forte de saúde gratuita para todos e todas, principalmente para atender aos mais vulneráveis. E também temos a pergunta da Cláudia Maria Barbosa, que pergunta em espanhol se os actuales deputados van poder candidatarse como constituyentes o como los independientes pueden lograr ser candidatos. El acuerdo especifica cómo van a trabajar los electos o si esse ponto será discutido depois. Então, são duas perguntas sobre questão de direitos sociais e direitos econômicos e outra sobre a questão do procedimento constituinte. Ok, bueno, la pregunta del impuesto a los súper ricos es un tema que está en debate público hoy día. ¿Ya? Hay fuerzas políticas que han planteado la necesidad de imponer este impuesto a los súper ricos como una manera de redistribución.
Hoy el Congreso en Chile está en una situación bien compleja, porque como tenemos muchos partidos con representación política, 17 partidos, eso hace muy difícil formar alianzas políticas. El gobierno ha estado todo su mandato con minoría, pero los parlamentarios, sobre todo este último año, desde la revuelta y después del plebiscito, se han comportado en un proceso bastante distinto a como regularmente se esperaba. Y justamente durante la pandemia estamos ahora en una discusión sobre la generación de recursos para ayudar a las familias que han sufrido a partir de la crisis económica. Y en Chile existe un sistema de seguridad social que se llama el sistema de AFP, Asociación de Fondos de Pensiones, que es un sistema privado de capitalización individual. Como el gobierno no acudió con ayuda social suficiente a las familias, se discutió la posibilidad de que las personas retiraran sus fondos de capitalización y ese proyecto fue aprobado por parlamentarios de derecha también. Eso ha generado un escenario muy distinto en el comportamiento del Congreso, porque el gobierno no aprobó esa idea. Este modelo de seguridad social es un modelo del tiempo de dictadura, muy simbólico para la derecha autoritaria. Entonces, si este debate político sobre el modelo económico tiene peso, va a continuar el debate sobre los impuestos a los súper ricos. Es difícil, creo yo, que se apruebe algo así, pero eso está como muy fuerte en el debate. La derecha ha estado, el tema tributario siempre es un tema político muy complejo en todas las sociedades, porque es una redistribución directa de recursos. Pero yo creo que ese va a ser sin duda también un tema en la nueva constitución, porque nosotros tenemos un problema constitucional que define un rol del Estado subsidiario, pero sobre todo que no garantiza derechos sociales. Entonces, la garantía de derechos sociales, Jaime se va a referir al tema de salud, y todos los derechos que vayan hacia la redistribución, sin duda también van a llevar a discutir el modelo de tributo que tiene Chile. Eso. Bueno, muy completa, la verdad, la respuesta de Pamela en lo que se refiere a la actual discusión del régimen tributario de los súper ricos, ¿verdad? De las grandes fortunas. No tengo mucho que agregar ahí. Sí, efectivamente es interesante notar cómo el eje derecha-izquierda se traslada, se mueve cuando tenemos discusiones de este tipo. Hay ciertas discusiones de carácter social, principalmente ahora que estamos en medio de una crisis por la revuelta, pero también por la pandemia, que reconfigura de alguna manera el mapa político y permite que la derecha vote finalmente en favor de estas reformas sociales. Bueno, y con salud ocurre una situación similar a lo que Pamela evidenciaba respecto de seguridad social. Yo diría que el gran problema que tenemos hoy día en Chile en materia de salud es que el sistema público y el sistema privado están absolutamente separados. O sea, el dinero que las personas destinan a salud privada se queda en la salud privada, generando enormes utilidades para las clínicas y para las administradoras de los seguros de salud privado. Y nada de lo que se destina a salud privada puede ser redirigido a salud pública. Entonces tenemos un problema ahí importante, diría yo principalmente por entender, el problema radica en entender que sobre la salud puede haber negocio y que sobre las cotizaciones individuales hay propiedad privada. Entonces las cotizaciones de cada cual
sobre todo en el sistema privado, se gastan en la salud de cada cual. Y efectivamente parte importante de las discusiones actuales están centradas en el establecimiento de un seguro único de salud, donde podamos concurrir todas y todos, de modo tal de que los ingresos de las personas más ricas puedan contribuir a financiar las prestaciones de salud de toda la población. Yo creo que aquí tenemos uno de los desafíos más importantes del proceso constituyente, porque a mí me parece que parte muy significativa del proyecto social de la dictadura, de ese proyecto de ingeniería social que pensó la dictadura en la década del 70, se implementa principalmente a través de los derechos sociales en una doble dimensión. Por un lado, los derechos sociales son fuente de riqueza muy significativa, muy importante para las empresas privadas que gestionan estos seguros, pero al mismo tiempo los derechos sociales son fuente de precariedad para la gran mayoría de la población, especialmente en materia de salud, seguridad social y vivienda. Entonces, claro, lo que termina ocurriendo es que el país destina muchos recursos al financiamiento de estos derechos, pero la gran mayoría de esos recursos van a parar a los bolsillos de los dueños de las empresas privadas. Entonces, las dos preguntas se desarticulan, ¿verdad? Redistribuir el poder social en el contexto de una discusión constituyente supone poner sobre la mesa el sistema tributario, ¿verdad? Pensar el sistema tributario desde una lógica redistributiva y no solamente desde una lógica recaudatoria, ¿verdad? No es solo recibir impuestos, sino que es generar mayor justicia social en la sociedad y con eso efectivamente garantizar derechos fundamentales, especialmente los de carácter social, de manera universal. Ahí creo yo que están puestos las principales discusiones del proceso constituyente, porque como les decía, el financiamiento público y privado de los servicios sociales privados genera mucha riqueza, y esa riqueza se ha concentrado en un puñado de empresas que son manejadas por un puñado de familias. Por eso ese abismo tan importante entre una élite socioeconómica que vive en las 3 comunas que votaron por el rechazo en el plebiscito de octubre y el resto del país. Con esto termino. Yo creo que esa imagen es muy representativa de la situación en la que nos encontramos. Las 3 comunas más adineradas del país en Santiago están en favor de la defensa del orden social actualmente vigente, protegido por la Constitución, y todo el resto del país está esperando cambios estructurales. Hay comunas importantes, marginales pero importantes, donde el apruebo llegó al 90%. El 90%. En algunos casos 85, 80. Pero imagínense, el 90% de una comuna, de una localidad, y más de una, en favor de la apruebo. Entonces hay ahí efectivamente lo que se refiere a la nueva constitución, en tanto nueva estructura de poder social, un desafío muy importante en materia de derechos sociales. Creio que nós já passamos por todas as perguntas que haviam aqui no chat. Eu quero agradecer mais uma vez ao Jaime e à Pamela pela presença aqui conosco. Agradeço também a presença dos nossos ouvintes aí da América Latina, já temos alguns de Colômbia, Peru e outros países aqui conosco. Quero agradecer e também saudar o professor Marcelo Teodoro, que está aqui conosco, que é lá da Universidade Federal de Mato Grosso. E a minha saudação principal a vocês dois, a Pamela e ao Jaime, por uma palestra, por um momento, por uma deferência conosco aqui, que foi excelente ouvi-los, saber um pouco mais do processo. Certamente que mais adiante vamos chamá-los novamente para fazer um ponto da situação e dizer, olha, está caminhando assim,
estamos indo bem nesses pontos, provavelmente menos felizes em outros, como é natural que aconteça em todos esses processos, e retomar um pouco esse diálogo, porque muito nos interessa saudar, né, nesse momento de uma América Latina conturbada por todas as mudanças que essa própria pandemia vem agravar em vários momentos. O progressismo maior passou, entrou uma fase menos boa em boa parte dos países, alguns retomando aos poucos, aos trancos e barrancos, mas estamos sempre com aquela sensação de que precisamos caminhar para uma direção mais propositiva, mais permissiva em termos de direitos. Então, quando nós temos um vizinho nosso tão querido, né, como o Chile, dando passos promissores, é claro que nós não só nos solidarizamos, como também queremos que sirva de exemplo para o nosso país, né, para a nossa rebeldia também chegar às ruas, num bom sentido, não? Porque nas ruas, hoje, a rua brasileira tem outro dono, nesse momento. E nós queremos resgatar esse espaço também. Cláudia, não sei, Marcelo, vocês que estão aqui conosco também, querem fazer mais alguma consideração, algum pedido aí de palavras e tal? Fiquem à vontade para dar as saudações de vocês, para a gente também já ir caminhando para o final desse evento. Olá, Lilian. Não, só vou saudá-los. Professor Jaime, professora Pamela, muitas graças, muito gusto também. Já vi aqui sua resposta, professor Jaime. Marcelo também, que encontro agora. Tudo bom? Por la internet, por el chat, muito mais fácil. Pero muy buenas las informaciones. Estamos com Chile agora. Espero que tenhamos ótimo processo constituinte. Bom, que ojalá a América Latina retome seu caminho. Graças, muitas graças. Lilian, muito obrigada. Ótimo painel. Vou estar presente quando puder. Para Lilian, só agradecer imensamente a oportunidade. Fiquei maravilhado com as duas falas. Realmente isso foi de um proveito muito grande. Vou levar os meus alunos esse debate. Obrigado e parabéns aos palestrantes. Obrigado você pelo convite. Pronto, Mariana, faz aí as saudações também pelo NELB, para a gente também já ir fechando aqui o momento, e depois, Rangel, faça você aqui pelo Empoderalis. Olá a todos, muito obrigada, professor Jaime, professora Pamela. Foi muito bom, porque nós estamos aqui distantes em Lisboa, e mesmo assim podemos acompanhar toda tudo que está acontecendo aí no Chile, que às vezes nós ficamos um pouco à parte, mas que é muito importante também para nós como latino-americanos. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos. Fiquei muito feliz também de saber um pouco mais. Saio dessa reunião ainda mais interessada em acompanhar esse processo e torcendo também para a Constituinte do Chile ser mais uma garantidora de direitos e melhorar também a vida da população chilena. Muito obrigada por contribuírem também para o nosso desenvolvimento acadêmico, e esperamos reencontrá-los aí para novas discussões no futuro, talvez daqui a um ano, retornarmos para tudo isso. Muito obrigada, professora Pamela, professor Jaime. Muitas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos agora, não? Daqui do Rio de Janeiro, representando o Empoderalis, eu agradeço mais uma vez aos professores Jaime e Pamela pela riqueza das palestras feitas, pelos esclarecimentos fornecidos, porque todos nós estamos de olho no Chile. É um momento único, histórico, não só para o Chile, mas para o constitucionalismo latino-americano, onde vamos ver a consolidação desse processo de conquista de direitos que vem ocorrendo na nossa região e que, enfim, sofre diversas ameaças, mas que no Chile, com o nosso acompanhamento, com a nossa participação, tenho certeza que lograremos importantes conquistas. Muito obrigado a todos. Agora deixo à vontade aí a Pamela e o Jaime para também fazerem suas despedidas, e nós encerramos aqui o evento logo após a fala de ambos.
Muchas gracias, gracias por la invitación y por el interés también en el proceso chileno. Emociona también el gran interés que tienen en el proceso que estamos viviendo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como les decía, estamos en un trance histórico muy, muy importante. De alguna manera, el neoliberalismo empezó en Chile, ¿cierto? El laboratorio de los Chicago Boys empezó a mostrar sus efectos después del golpe de Estado en el país. Y esta es una instancia muy rica para todos los pueblos, ¿verdad?, que puedan efectivamente concurrir a reflexionar en torno a las alternativas al neoliberalismo. Efectivamente, como dice Claudia, algunas de las pancartas más emotivas que hemos visto en las calles en este último tiempo dice algo así como: si el neoliberalismo empezó en Chile, puede terminar también em Chile. Así que muchas gracias. Ótimo, obrigada mesmo por até essa voz aí de esperança, que seja um sopro, um bom fôlego, um bom vento para a nossa América Latina. Obrigada, Pamela, obrigada, Jaime, e a todos que nos assistem, uma boa noite e que saiamos daqui com essa boa vontade de acompanhar e saudar e aprender também com o processo chileno. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.